se entiende a la acción de orar, al hecho de dirigirse mentalmente o de palabra a Dios o a una divinidad para hacer una súplica, dar las gracias, pedir consuelo o un deseo. Precisamente hoy vamos a hablar sobre cómo desarrollar el poder para hacer realidad nuestros deseos. Y para ello contaremos con Willy Martin Olsen, licenciado en Publicidad, en Comunicación y en Dirección de Empresas, doctorado en Comunicación Audiovisual, director general de la Bircham International University, escritor y autor de Los versos de Pandora, Descubre el poder del nombre de Dios, y de La firma de Dios, ambas con la editorial Colima. Bienvenidos a la Era del Ser. Willy Martin Olsen, bienvenido a la Era del Ser. Pues muchísimas gracias, Jordi. Un placer estar aquí contigo con esta iniciativa que me parece preciosa. Muchísimas gracias, Willy. Para mí es un honor y un privilegio que estés también en esta plataforma de la Era del Ser, de verdad. Nos conocemos desde hace tiempo y bueno, yo siento, no sé si te pasó lo mismo a ti, pero cuando nos conocimos yo ya percibí, sentí una empatía entre los dos. No sé Ujú. si te pasa que nos encontramos a gente en la vida que sin haber, en principio, tener contacto con esa persona con anterioridad, pues hay como una empatía, ¿no? Un feeling, ¿no? Se habla de la familia cósmica. No sé si tú estás de acuerdo en que hay una familia cósmica que nos vamos encontrando a lo largo de la vida. Yo estoy completamente de acuerdo. Realmente creo que la familia en la que nacemos es la escuela de nuestra vida, es la que nos proporciona los retos más duros de crecimiento interior. Eh, Luego digo que la familia que montamos, o la pareja, o lo que sea, son la universidad. Y esa familia cósmica que aparece en nuestras vidas por casualidades, bueno, digo casualidades entre comillas, pero que realmente aparece ahí y está ahí y que se distingue perfectamente porque, como tú lo has descrito, ahí hay un sentimiento que aparece de vínculo que enseguida se reconoce y que lo que debemos hacer es escucharlo y seguirlo, porque son Claro, personas que no necesariamente tienen que estar presentes todos los días de cada año de nuestra vida, pero son personas que están ahí y que en momentos decisivos o en momentos especiales nos van a poder dar esa orientación, esa ayuda, conectar con otras personas y que al final pues constituyen un poco parte del motor y del engranaje de nuestra experiencia en esta vida y en esta realidad. claro, porque nada ocurre por casualidad. No sé si estás de acuerdo conmigo. Hay una causalidad, hay una serie de elementos que cuando encajan como un puzzle te das cuenta del por qué suceden ciertas cosas, ¿no? Sí, Entonces, pues es cierto. Y además yo siento que nos unen afinidades, como por ejemplo el tema espiritual, ¿no? El desarrollo espiritual, el desarrollo interior. Ya de niños creo que lo hemos hablado alguna vez. Por ejemplo, los 2 teníamos esa inquietud. Cuando los otros niños se preocupaban por otras cosas, yo me acuerdo, por ejemplo, que me encantó la película Los 10 mandamientos que me llevó mi padre cuando tenía 7 años. Tuve la suerte que en esa época aún se reestrenaban películas antiguas y me llevó a ver, me imagino que la habrás visto, la película de Charlton Heston de Moisés. sí, sí. Y cuando la vi con 7 años, yo salí del cine como diciendo: "Esto es así". En el momento que él conecta con esa divinidad, con algo superior, con una energía superior. Yo tenía 7 años, pero sentí como una afinidad. Pero claro, no lo podía compartir con otros niños de 7 años. Me veían como un poco extraño, ¿no? Pero luego te vas encontrando a personas, como decimos, que comparten esa empatía, ¿no? Y luego a lo A largo de ver, la vida, pues vamos desarrollando también, ¿no? Ese sentimiento y esa búsqueda. en mi opinión y en mi experiencia, y lo que yo he visto es que realmente la vida espiritual de las personas, hay muchas más personas que realmente comulgan y con su vida espiritual, pero esto ocurre como con los gays y salir del armario. Hay pocas personas que lo manifiestan, digamos, socialmente. ¿Por qué? Pues porque parece que tener una vida espiritual, una inquietud espiritual, un propósito espiritual,
es como de alguien que está zumbado, que es muy iluminado o que incluso pierde su conexión con la realidad. Y no es así. O sea, las personas más inteligentes, más sabias, los científicos, eh, todos tienen una dimensión espiritual tremenda que en la mayoría de los casos guardan mucho para sí mismos. Precisamente pues, en el caso de los científicos, porque como están en un mundo tan regulado por lo que es el propio dogma científico de la prueba, pues, pues, pues no quieren mostrar esa dimensión. Pero está ahí. O sea, yo conozco y he conocido muchísimas personas en las que sorprende encontrar pues, directores generales de empresas que tras esas corbatas y esas apariencias de persona súper terrenal e inaccesible, realmente existe esa inquietud espiritual, no como una simple inquietud, sino como realmente un propósito de vida. Porque realmente, si nos ponemos a pensar en ello, mm, no tiene sentido esta experiencia de la vida, la complejidad, o sea, cualquier persona que analice la complejidad que es que ahora mismo yo pueda estar aquí hablando o que tú puedas estar entrevistándome o que una persona nos puede estar escuchando, es tan complejo eh, que va mucho más allá de los resultados que algunas personas argumentan de que sea mm, una evolución aleatoria o fortuita que nos ha llevado hasta aquí. Y además, si se tiene cierta, se escucha más allá de lo obvio, em, el mundo rezuma espiritualidad, rezuma, volviendo a las casualidades que comentábamos antes, hay casualidades que nos ocurren a todos y cuando las analizas dices, pero si es que había más probabilidades casi de que me toque la lotería, de que me ocurriese esto, ¿no? Entonces, pues para mí es incuestionable. El gran key de la cuestión, y esto va a enlazar con el tema del que vamos a hablar luego, es que el reto es que seamos íntegros y consistentes con nuestra vida espiritual. Es decir, que realmente la integremos en lo que es nuestra vida diaria y no nos dé cosa pues poderla manifestar, compartir, hablar de ella, porque hace bien y no debemos sentir ningún tipo de mm, ni vergüenza, ni, bueno, quizá la palabra no es vergüenza, ¿no? Pero pues hay gente que, eso, como he dicho, le da cosa. Esta expresión lo explica muy bien en español. Sí, pero cada vez menos, ¿eh? Es verdad lo que dices, pero yo siento que cada vez menos. Tal como está el mundo, lo he hablado en otras entrevistas, ¿no? Es el momento del ser, de realmente trabajarnos de forma individual. Cuando el colectivo no funciona, cuando el mundo en muchos aspectos va a la deriva, yo siento que es el momento del ser. Es decir, que cada uno se trabaje y a partir de ahí formar una cadena. O sea, cuando yo me trabajo, luego podré estar contigo, con otras personas y ayudarnos mutuamente, ¿no? Y hacer una cadena para que el mundo vaya mejor. Pero primero tenemos que trabajarnos individualmente, ¿no? Y yo trato en este programa de dar herramientas, de reflexionar para mí y compartirlas con las demás. Bueno, me alegro mucho que estés aquí, Willy, porque además, como decía antes, compartimos muchas cosas en común. Tú has estado muchos años investigando, hablabas de las casualidades, que no son, son causalidades, porque, como digo, has estado más de 10 años investigando y hubo un momento en tu vida que encajaron las piezas como en un puzzle, ¿no? Ujú. Y todos los descubrimientos que realizaste, descubrimientos, yo diría, trascendentales, pues los has querido expresar en una obra, en una maravillosa novela que destacamos y recomendamos desde la era del ser, que es Los versos de Pandora, descubre el poder del nombre de Dios, de la editorial Colima. Enhorabuena, Willy, de verdad, por tu trabajo. Gracias. Fue duro escribirlo.
muchos Sí, años. ya lo sé. Se siente, o sea, cuando tienes los volúmenes en tus manos, los lees, se siente el trabajo que hay detrás de Mm. investigación, de tiempo, de cómo enlazas las cosas, ¿no? A lo largo de la historia, cómo das esas herramientas también que están ahí para que cada uno de nosotros encuentre ese camino de evolución. Vivimos en un mundo en el que hay muchísima información, ¿vale? Excesiva información incluso. Y hemos olvidado algo que es importantísimo. Hoy en día leemos en las redes sociales frases de estas muy espirituales o muy relevantes o muy trascendentes y las leemos como diciendo, uy, sí, qué bueno. Y ahí queda, no cala mucho más. Porque lo que se ha perdido hoy en día es, en toda esta maraña de información, es que el conocimiento es un fenómeno experiencial. Por eso antiguamente los antiguos misterios se enseñaban mediante iniciaciones. Las iniciaciones eran escuelas o escuelas iniciáticas en las que no se trataba simplemente de ir a estudiar. Hoy en día prácticamente solo se estudia y hasta que luego la persona no se aventura al mundo laboral, pues ese conocimiento no se pone en práctica. Porque el conocimiento realmente tiene que ser resultado de nuestra experiencia, tiene que interiorizarse. Es importante entender que antiguamente, a diferencia de hoy, donde la educación se basa básicamente en estudiar, las iniciaciones consistían no solo en aprender y estudiar, sino que luego se realizaban una serie de pruebas, de tareas, de procesos para que ese conocimiento se integrase en el interior y en la experiencia del iniciado, de la persona que aprendía. Esto se ha perdido mm, hoy en día. Se ha perdido, entre otras cosas, por el sobreexceso de información que no da tiempo a valorar y a interiorizar, a hacer nuestras, pues muchísimas perlas de sabiduría que encontramos dispersas por todas partes, hasta en las redes sociales. Eh, entonces, pues es un mensaje importante porque lo que vamos a explicar hoy no consiste solo en saberlo porque lo escuchamos, sino que para que funcione vamos a tener que interiorizarlo. Como decíamos antes, hablando de la vida espiritual no se trata, no consiste, o no, no es para tenerla ahí escondida en la esquinita, sino para abrazarla plenamente y que forme parte de no solo de nuestro ser a nivel interior, sino de la forma en la que nos desenvolvemos y nos desarrollamos en este mundo. Comparto contigo plenamente, Willy. Aparte, nos ayuda a conectar con nuestra verdadera esencia, que como dices, en este mundo donde se tiende a mirar más hacia afuera, hacia lo exterior, recibimos mucha información, pero no la canalizamos, ¿no? Siempre estamos mirando afuera en vez de mirar nuestro interior y todas esas píldoras que vamos recibiendo, canalizarlas, digerirlas, entenderlas y depositarlas en nuestro interior para crecer, ¿no? Pues no, miramos para afuera, mira este lo que hace, mira el otro, y cuesta mucho mirarse a uno mismo y es la manera de crecer, ¿no? El autoconocimiento y la espiritualidad es una parte fundamental de nuestro crecimiento y de nuestra evolución, esencial, yo diría. Bueno, Bueno, eh, fíjate que ya hace más de 2500 años, que esto es algo que explico en la novela de los versos de Pandora, los hindúes desarrollaron en los Upanishads, que se consideran como los textos más sublimes que se han escrito nunca en cuanto a profundidad filosófica y espiritual. eh, ya explicaban el concepto de Atman como el ser, el alma, y Brahman como Dios. De forma que Atman es igual que Brahman, es decir, que a través de la conexión con el ser conectamos con nuestra divinidad y nuestro poder divino, que es de hecho esa conexión la que nos va a permitir invocar ese poder de Dios que permite hacer realidad nuestros deseos. claro, porque el tema de hoy es cómo hacer realidad los deseos que queremos, cómo hacer realidad nuestros deseos. Vamos a hablar de ello, que me parece un tema
No interesante, no, lo siguiente. Pero como decíamos, Willy, has estado más de 10 años investigando, has descubierto una matriz de números cuya estructura es la base y el eje de tu obra, los versos de Pandora, y cuyas sutilezas de esta matriz aseguras que te han ido siendo reveladas a través de la armónica complejidad de su estructura nominal. Asimismo, apuntas que en dicha matriz encajan muchas creencias y pensamientos primordiales que se han dado a lo largo de la historia, como por ejemplo el Tao, el I Ching o la Cábala, entre otros. Y además indicas que esta matriz numérica describe ni más ni menos que el nombre de Dios. Los versos de Pandora es una novela histórica que transcurre a principios del siglo XII, componiendo un intrincado mosaico que integra pues, la reconquista de Hispania, la invasión almorávide, los asentamientos vikingos en el Mediterráneo, la expansión del Islam, la primera cruzada y el origen de los templarios en torno a un misterio que inspiró el pensamiento de unos personajes en el siglo VI a.C., que determinaron la personalidad del mundo actual, personajes como Lao Tse, Ramsés, Zaratustra y Pitágoras, entre otros. Este misterio es el poder del nombre de Dios, cuya revelación y detalles requieren de cada página de esta extensa narración para su plena comprensión. Por lo que tu obra, Willy, constituye un apasionante viaje por la historia que se adentra, como decimos, en los misterios que han sido ambicionados por dirigentes de todos los países y durante todas las épocas, desde los emperadores de Roma hasta los reyes medievales. Desvela secretos que han forjado el pensamiento de grandes hombres tan dispares como decimos, como Pitágoras, Confucio, Buda o Moisés, entre otros. Cada uno de ellos pronunció el nombre de Dios a su manera, un poder que apuntas no usa palabras, se transcribe con números y que los personajes de esta historia enseñan a pronunciar. Si te parece, Willy, a todos nuestros oyentes, a todos nuestros seguidores, les voy a emplazar a que vean tu maravilloso documental que se titula La firma de Dios, la prueba de que existe un creador, que está en la descripción de esta entrevista. Aquí abajo la podéis ver, que está el link. Todos podéis clicar encima del link y podéis ver este maravilloso documental que os va a aclarar todos estos conceptos que están integrados en tu maravillosa obra Los versos de Pandora. Porque en este magnífico documental podemos ver cómo y por qué existe una matriz de números que codifica el nombre de Dios y cómo define también dicha matriz nuestra cultura, la ciencia y el sentido del ser humano. En este sentido, apuntas que los números conforman el único lenguaje universal y que las matemáticas no son la única relación posible entre los números, por lo que las claves para la comprensión de esta matriz no se basan en cálculos complejos. En el documental se explica de dónde sale esta matriz y por qué afirmas que es el nombre de Dios. Finalmente, aporta también una explicación sobre el sentido de la existencia del ser humano y sobre la relación entre nosotros y el Creador. Vamos a dejar, si te parece, Willy, que todos nuestros seguidores vean este documental donde aseguras, como decimos, y expones cómo esta matriz de números, que es el nombre de Dios, es la prueba de que existe un creador. ¿Te parece bien, Willy? Fenomenal. Sí, además es recomendable porque todo lo que vamos a explicar del tema del cumplimiento de los deseos, que es resultado de la invocación del poder del nombre de Dios, siendo el nombre de Dios esta matriz, para que se entienda que esto que aquí voy a contar está fundamentado. O sea, no es simplemente un invento o una inspiración, sino es una interpretación basada en un conocimiento que nunca se ha contado antes. De hecho, pues el objetivo, yo escribí los versos de Pandora con la idea de que más que una novela, como decía antes, poder proporcionar un recorrido a través de una historia que emulase lo que es todo un proceso de iniciación para el lector. Y luego escribí otro libro que se llama La firma de Dios, del que he hecho un documental, como bien comentabas, porque se entiende mucho más visualmente, pero se profundiza mucho más leyéndolo, que se llama La firma de Dios, que simplemente se adentra en todo esto que has contado tú, que has descrito muy bien de la matriz, y que así que lo escuche de primeras, pues suena como un poco a chino, capuchino, mandarín y cantonés, todo mezclado. Pero realmente al ver el documental es muy visual y muy interesante.
Así que, si te parece, nos centramos en lo que le interesa a la gente hoy en día, que es el tema de los deseos, que es como muy banal, pero muy efectivo y muy atractivo, ¿no? Muy atractivo, ¿no? El poder de crear y manifestar nuestros deseos, porque entiendo yo, Willy, que si hay un creador, que lo hay, yo lo siento así, nosotros formamos parte de ese creador, o sea, que de alguna manera también tenemos una parte divina, una parte en la que podemos ser también creadores. Sí, algo que se deduce de esta matriz, que es muy interesante, que describe el nombre de Dios, y también describe lo que es el ser humano. O sea, como comentabas antes así rápidamente, por ejemplo, hoy en día ya la ciencia conoce el ADN, cómo es, cómo funciona, ha sido capaz de describir todo el mapa genético de tanto el ser humano como de un montón de otros seres vivos. Lo que no se sabe es por qué el ADN funciona y se estructura de la forma que lo hace, ¿vale? Y esta matriz explica por qué, ¿vale? El ADN realmente se estructura en función de esta matriz, se organiza y funciona en función de esta matriz. Entonces, fue muy impactante descubrir cómo nosotros, estos seres de dos patas que estamos aquí dando guerra en este planeta, estamos de alguna manera reflejados en una matriz cuyo origen es absolutamente universal. Y otra de las cosas sorprendentes es que esta matriz establece que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios, en tanto en cuanto se nos ha concedido el poder de crear, ¿vale? Este poder de crear es lo que permite incidentalmente hacer realidad nuestros deseos, pero es un poder que va mucho más allá. Este poder de crear, eh, hay que tener en cuenta que el ser humano además estamos compuestos de básicamente tres partes, ¿vale? Una física, una mental y una emocional. La emocional, al final, emoción significa mover energías, emoción. Porque, Entonces, Willy, perdona, el hecho de que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios no es tanto un aspecto físico, yo siento, sino que sería más un aspecto espiritual, ¿no? No es que nos parezcamos físicamente a un Dios, sino que es un, tenemos allí un vínculo espiritual. es un derecho divino que se nos ha concedido esta capacidad. Cuando yo hablo de lo físico, quiere decir que para la manifestación de nuestra fuerza creadora deben intervenir los tres elementos que nos componen, ¿vale? Que sería la parte física, la parte mental y la parte emocional. Entonces, mm, cuando uno quiere y pretende conseguir que un deseo se cumpla, no vale simplemente con sentarse, apoltronarse en un sofá y esperar que eso ocurra. También hay que poner en acción cosas. Antiguamente, bueno, si estudiamos cómo han sido los rituales de prácticamente todas las religiones o grupos tanto mistéricos, esotéricos o lo que sea, vemos que todos los rituales tienen una componente física muy importante, es decir, había que hacer movimientos, había que hacer acciones, porque es parte importante, es decir, nuestro cuerpo no es un peaje para el espíritu, sino que alberga su propia sabiduría y tiene su propio poder. Eh, por eso es tan importante cuando una persona, si eh, le pasa algo, pues darle la mano, un abrazo, estar con esa persona. Eh, Cuando tú te haces daño, por ejemplo, yo qué sé, te clavas algo, te das un golpe en un dedo, inmediatamente la otra mano va y agarra el dedo. Eso lo hacemos todos los seres humanos. Y dices, ¿qué pasa? ¿Que esta mano le va a quitar el dolor al dedo y tal? Pues sí. O sea, no es que lo haga desaparecer, pero algo hace. Todos lo hacemos. Cuando te duele algo, vas y te tocas. Entonces, lo que quiero decir es que con el tema de los deseos,
eh, es importante muchas veces cambiar nuestras inercias y nuestras actuaciones físicas para que se cumplan. Vale, bueno, estoy adelantando aquí a Bueno, algunos aspectos, pero ahora vamos a ir desengranando, si te parece bien, las claves, pero hay que apuntar que cuando la Biblia habla del hombre a imagen de Dios, se refiere, como decimos, al hecho de que el hombre tiene un alma espiritual. El hombre puede pensar, puede amar a otras personas, como decías, puede componer una sinfonía, por ejemplo, ¿no? Puede escoger el bien, puede escoger el mal. Todas las cosas que ningún otro animal puede hacer en un principio. Willy, ¿por qué pedir deseos funciona unas veces sí y otras no? ¿De qué factores depende? eh, depende de dos factores fundamentales, ¿vale? El primero es que muchas veces no se hace bien, con lo cual esa energía es como cuando queremos hacer fuego con una lupa y los rayos de sol. Si no enfocamos bien esa energía, no va a hacer fuego, no va a hacer efecto. Y segundo, es porque si nosotros estamos en este mundo para desarrollar un trabajo de evolución interior y espiritual, todos aquellos deseos que pidamos y que contribuyan a nuestra evolución, a facilitar nuestro trabajo, van a tender a cumplirse. Pero muchos aquellos deseos que lo que pretenden es como hacer trampas, saltarnos nuestros deberes interiores, eh, pues por comodidad, por pereza o por lo que sea, pues esos están mal planteados de inicio, con lo cual pues no se van a cumplir. ¿Vale? O sea, que tiene que ser un deseo, Willy, que sea constructivo, digamos, ¿no? En nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso de evolución en este plano terrenal. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, pero que igual es muy gráfico. ¿Vale? Hay mucha gente que consulta oráculos. Digo oráculos como puede ser el tarot, la astrología o las runas vikingas o lo que sea. Eh, Habrá habido alguna ocasión, no muchas, en las que cuando uno va a consultar un oráculo, el, eh, el nivel de orientación, la precisión de lo que nos puede estar diciendo ese oráculo o la persona que lo interpreta es asombrosa, es mm, apabullante incluso, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que luego hay mucha gente que como le ha ocurrido esto y estas predicciones le han resultado tan útiles, tan apabullantes y tan esclarecedoras, entonces se engancha y empieza a consultar los oráculos de forma recurrente. Y ahí es donde los oráculos, primero, dejan ya de responder con tanta precisión o incluso hasta nos toman el pelo o nos encaminan en direcciones contrarias para darnos una lección. Porque si bien es cierto, igual que existen las casualidades, que hay momentos en nuestra vida que necesitamos orientación y esa orientación nos va a venir, sea resultado de una inspiración, de una oración o de consultar un oráculo, también es cierto que cuando caemos en el exceso de tratar de depender de esa herramienta y no asumir la responsabilidad que tenemos sobre nuestro propio camino, ahí es donde todas estas herramientas ya no van a funcionar a nuestro favor. Claro, porque Van a funcionar nos pierde el por ego, Willy, el ego nos pierde entonces, ¿no? Nos alejamos de realmente lo que nos conviene o lo que es útil para nuestro aprendizaje. Si pedimos algo que es útil para nuestro aprendizaje, para nuestro proceso, se nos concederá. correcto. Si no, no se nos concederá, ¿no? Si abusamos, si buscamos y damos vueltas, ¿no? Porque nos pierde el ego y queremos, entonces ya desaparece ese canal o esa conexión, ¿no? Cuando pedimos. Somos creadores, Willy, y creer, de alguna manera, es crear, pero no siempre es suficiente, ¿no? Cuando hacemos esa invocación a Dios, ¿qué elementos tienen que intervenir para que se nos escuche, para que ese deseo sea una realidad? Bueno, a ver, la clave exactamente para crear es creer. Y creer, solo hay una forma de creer, es decir,
Eso es como decía casi el maestro Yoda en la Guerra de las Galaxias, cuando estaba Luke Skywalker intentando, voy a intentar levantar una piedra. Y dice, no, 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 no lo intentes. O la levantas o no la levantes. Pero intentarlo no es una opción. Pues creer es lo mismo. Entonces, o creemos o no creemos. Cuando medio creemos, no estamos creyendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la potencia de nuestra energía, de nuestra petición, no está llegando muy lejos. Entonces, pues a lo mejor eso puede hacer que no funcione. Eh, el nombre de Dios, ¿vale? El famoso Yahvé, que se dice que es impronunciable, eh, yo explico tanto en el documental como en los libros que he escrito que no se puede pronunciar porque realmente no es una palabra, es una fórmula, es un conjuro. Y es una fórmula que es, de hecho, la que estructura cómo se debe pedir un deseo, ¿vale? Para pedir un deseo, lo primero, tenemos que tener la intención y el deseo, y la fuerza, las ganas de pedirlo. Cuanto mayor sea esa potencia, pues mayor es la energía que vamos a desarrollar para pedirlo. Pero O sea, luego, Willy, perdona, o sea que el nombre de Dios, por lo que me estás diciendo, es una fórmula de correcto, invocación que sí, permite hacer realidad nuestros deseos, entre otras cosas, ¿no? ujú. Por eso se decía, no invocarás el nombre de Dios en vano, que es lo que Claro, estábamos diciendo antes. Invócalo para facilitar tu camino. Si lo invocas en vano, además de ser una falta de respeto, no va a funcionar. claro. Y hablaríamos, Willy, de 4 claves para poder invocar y utilizar el poder, del nombre de Dios, en este caso para pedir un deseo. ¿Hablaríamos de 4 claves? Sí, digamos que básicamente lo primero es tener una intención firme. La intención es, la fuerza de voluntad es una fuerza divina, sagrada y muy poderosa. Es realmente la fuerza que activa la energía de creación. Pero esta fuerza de voluntad tenemos que enfocarla. Eso quiere decir que tenemos que tratar de imaginar como si fuese una ventana y definir y visualizar el deseo que queremos manifestar. Eh, entonces, se puede visualizar mentalmente, se puede definir con palabras, aunque el tema de las palabras luego tiene cierto truco, que luego entraremos en ello. Cuanto más definido, es más fácil que se vaya a cumplir. Si yo deseo la paz en el mundo, pues es un deseo demasiado general, ¿vale? Eh, si yo deseo que mi perro se recupere porque le ha pasado algo, pues es mucho más fácil que se cumpla lo que está concretado que lo que no. Entonces, tenemos la intención, hay que definirla. Esa definición es resultado del equilibrio de dos fuerzas. Es como disparar, pongo muchas veces el ejemplo de disparar un arco, ¿vale? Si en un arco el deseo va a ser la flecha y los dos extremos van a ser nuestra mente y nuestras emociones. Si uno está más desequilibrado que la otra, la flecha, uy, espérate, la flecha va a salir mal, va a salir, no va a ir centrada, porque hay uno que lo va a desequilibrar, ¿vale? Y va a hacer que la flecha pues, salga en otra dirección. Entonces, no se trata de formular el deseo. Primero, la mente sirve para definir el deseo, pero no vale solo con eso, hay que cargarlo emocionalmente. Entonces, si queremos imaginarnos, o sea, o nos gustaría tener, pongamos, realizar un viaje, no es simplemente desear el viaje. Tenemos que tratar de definir y sentir cómo ese viaje nos hace sentir, qué nos evoca,
cómo lo vamos a disfrutar. Imaginémonos en la playa, si es un viaje a la playa, disfrutando del sol o del mar. Eh, Esa carga emocional es lo que realmente le va a dar solidez al deseo. Y lo que lo va a anclar en la realidad es el poder de la creencia, ¿vale? O sea, que hay que vivir previamente, hay que visualizar nuestro propio deseo, ¿no? Lo que queremos conseguir, lo que anhelamos, tenemos que experimentarlo en nuestro interior y es una forma, Sí, podemos decirlo así, de abrir como un canal, ¿no? Con arriba y que empiece a que ese deseo se haga una realidad, ¿no? Al vivirlo nosotros previamente, es como que estamos creando que eso suceda. sí, pero además hay un par de detallitos más que hay que tener en cuenta y es por lo que luego no funcionan muy bien las formulaciones que decíamos antes de que por qué fallan los deseos. Todo conjuro, fórmula o invocación de cualquier tipo tiene que comenzar con una apertura y un cierre, ¿vale? Siguiendo el símil del arco, ¿vale? Si nuestro conjuro, nuestro deseo es esa flecha, tenemos que ver, la apertura sería colocar la flecha en el arco. Si no la colocamos bien, ya podemos estar bailando con las flechas y el arco y haciendo el indio que no va a pasar nada. Segundo, el cierre es muy importante porque es cuando soltamos la flecha. Entonces, ¿qué es una apertura y un cierre? Es algo tan sencillo como en la apertura simplemente alguna frase, alguna acción o una combinación de ambas que nos va a situar en ese estado mental y emocional de voy a realizar este trabajo, ¿vale? Puede ser una breve oración o simplemente pues un acto de las gracias o de lo que sea. Y el cierre, que por ejemplo pues casi todas las oraciones pues, acaban siempre con un cierre, como por ejemplo amén, así sea, ¿vale? O así se cumpla. O mm, lo que sea. Realmente el cierre no es tanto la frase que se dice como, igual que la apertura nos sumerge en este estado en el que vamos a dedicar durante ese tiempo, que no tiene que ser largo, igual es un minuto. No, no funciona mejor porque sea más largo, funciona mejor porque se haga bien. El cierre quiere decir que una vez que cierro ya no pienso ni me engancho más con el tema. Si imaginamos esta flecha, para que entiendas, lanzamos el deseo, pero seguimos conectados al deseo y estamos todo el rato evocando el deseo otra vez, es como si le estuviésemos atando una cuerda a esa flecha, no la soltamos del todo. Entonces la flecha ya no va a llegar lejos. ¿Por qué? Porque está enganchada a toda una serie de hilos de energía nuestros que no soltamos. Entonces, como la flecha, es que no puedo ir porque no me sueltas. Entonces, hay que lanzar la flecha al universo, a la realidad, y si está bien apuntada, pues dejar que llegue a su destino y manifieste lo que corresponda, ¿vale? Y aquí luego también es donde vienen ciertos matices y ciertos trucos. Eh, Sí. Si te parece, y tú me vas corrigiendo, Willy, todo lo que has dicho lo estoy procesando, lo estamos procesando todos, maravilloso, muchísimas gracias por estas herramientas. Pero si lo resumimos, por ejemplo, tú dime si es correcto o no, ¿no? Pero primero tendríamos, lógicamente, que confiar en una sabiduría superior, que es el creador, encomendarse a Dios en esa obertura que decíamos, ese inicio, ¿no? Definir bien el deseo, tener claro cuál es el deseo que queremos, concretarlo bien. Luego sería importante la potencia de la invocación, es decir, como tú decías, vivir eso que queremos, ¿no? Si quiero irme a las Seychelles, pues siento que estoy en las Seychelles paseando. Si quiero conocer a esa persona, pues siento que la conozco, que hablo con ella, lo vivo en ese proceso de petición. Y luego es importante
el agradecimiento también, Willy. Hay que ser agradecido cuando solicitamos. El agradecimiento es una forma de cierre muy bonita y muy eficaz. Y además es una energía que funciona muy bien. Es cuando en los mandamientos se dice amarás a Dios sobre todas las cosas, quiere decir, se puede entender como si yo pido un deseo, voy a confiar en que se me conceda si es bueno para mí. Entonces, obviamente, cada uno de nosotros desde nuestro estado, perspectiva, en esta situación del momento de la vida, pues igual estamos pidiendo cosas y nos están cumpliendo y decimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y luego, pues cuando con los años somos capaces de mirar retrospectivamente a nuestra vida y nos damos cuenta, dices, anda, es que si no me hubiese pasado aquello, yo no estaría donde estoy hoy. O si resulta que si se hubiese cumplido eso, seguramente mi camino habría sido otro y no estaría haciendo el trabajo interior o el desarrollo en el momento en el que estoy hoy, ¿vale? Entonces, el agradecimiento sería, como realmente decir, suena a lo mejor un poquito como de trampas, pero doy gracias se cumpla o no. Y si se debe y si se puede cumplir, pues que se cumpla. Y si no, pues también agradezco que no se cumpla porque no estaba en mi camino que esto se cumpla ahora mismo. Igual se cumple más adelante. Eh, Esto se entiende muy bien, por ejemplo, si lo trasladamos a la relación de los padres con los niños, ¿no? Entonces, los padres siempre están ahí, igual que Dios con nosotros, para tratar de cuidarnos, velar por nosotros, satisfacer nuestros deseos. Pero eh, un niño al que se le da todo hecho no es un niño al que se le prepara en la vida para nada. Los niños tienen que aprender a hacer su propio camino. Y hay muchas cosas que pide un niño que por mucho que las pida, dices, oye, es que no es el momento. Llega un niño de 12 años y dice, es que me siento que soy muy mayor, quiero un coche. Pues lo siento, no vas a tener un coche con 12 años. Porque si yo te doy un coche, o te vas a estrellar, o vas a crear un accidente, o incluso le vas a hacer daño a alguien, y es un camino que no quiero para ti. El niño se podrá coger una rabieta tremenda o lo que sea, porque no entiende, él se siente que está súper preparado para tener un coche y a lo mejor no es así. Claro. Luego resulta que cuando llegue a los 18 años, haya sacado el carné, haya aprendido lo que sea, a lo mejor luego tiene un coche maravilloso. Claro, todo tiene su momento, Willy. Tienen que ser deseos, anhelos que sirvan para nuestra evolución, para nuestro proceso. Si no, no se van a cumplir. Claro, es como el niño, ¿no? Quiero el Lamborghini con 10 años, ¿no? No te toca un Lamborghini ahora, ¿no? Ya te lo ganarás tú cuando seas mayor y aparte O, cuando tengas carnet de conducir podrás conducir un Lamborghini, ya veremos, pero ahora ni tienes o- carnet, ni el dinero, ni nada. O sea, no puedes pedir un Lamborghini. Entonces, yo correcto. entiendo el Willy, todo lo que estás explicando, que me parece muy interesante, de un nivel superior, te lo agradezco mucho, pero es un trabajo, este proceso de pedir deseos es un trabajo también de autoconocimiento, porque claro, Ah, no vamos a claro, pedir un Lamborghini cuando no lo necesitamos, o vamos a pedir no sé qué cuando no es necesario para nuestra evolución. O sea, vamos a pedir cosas que nos sirven para ir subiendo escalones en nuestra propia evolución como seres humanos. No hay nadie más que nadie, o sea, todos tenemos nuestro particular camino. eso es. Claro. Entiendo yo, Willy, que este proceso que tú plasmas en tu obra y que expones en tus cursos, en tus conferencias, lo has experimentado, evidentemente, ¿no? En carne propia, ¿no? Esa conexión, esos deseos. Habrá deseos que se te habrán concedido, otros no te ha llegado el momento, ¿no? Pero en cualquier caso, para plasmar estas claves que nos estás ofreciendo, tú lo has vivido, lo has experimentado, Así deseos es. concretos que se te han concedido. Y ese proceso, cada persona es diferente. Quiero decir, estas claves que hemos descrito, La, alguien herra- las hará en unos minutos y otros los harán en más o menos minutos, ¿no? la herramienta es la misma, ¿vale? Y a veces pasa por, como tú bien dices,
hacer el proceso interior. Entonces, voy a poner un ejemplo. Bueno, la mayoría de la gente pues se concentra en pedir cosas materiales y aquí llamémoslo el universo o el creador, la gracia divina, en español además la gracia significa, es que el universo actúa con mucho sentido del humor, ¿no? Claro, porque el dinero no funciona. Pedir dinero nos sirve, no es algo que nos ayuda a vivir el dinero, evidentemente, pero no Hay es que algo tener que tenga cuidado, que ver con hay que nuestra tener cuidado, evolución. sí, hay que tener cuidado con varias cosas, ¿vale? Cuando se formula algo verbalmente, el deseo, cuando se delimita, hay que primero tratar de expresarlo en presente, como he dicho, para si lo estamos creyendo y lo estamos sintiendo, pues aunque suene como absurdo, es como estoy en la playa disfrutando, me imagino en la playa. Si yo formulo el deseo de una forma futura o condicional, me gustaría ir a la playa o iré a la playa, el deseo va a estar siempre en el futuro o en el condicional, no lo estamos trayendo al presente, ¿vale? Ese es un error común que suele pasar. También usar el negativo, ¿vale? Si yo digo, quiero un coche, no quiero que el coche sea rojo, adivina de qué color va a ser el coche. ¿Por qué? Porque el negativo no funciona. Es una partícula que en la frase quiero un coche rojo ocupa esto, mientras que toda la energía va a estar en quiero un coche rojo, no en el no, ¿vale? Entonces, hay que formular las cosas siempre en positivo. Y luego hay que entender que igual que tenemos ese poder divino que compartimos este poder de crear, también es sagrado el libre albedrío. Entonces, ¿por qué no funciona pedir dinero? Porque el dinero es un invento del ser humano. Realmente es un contrato de libre albedrío social que todos aceptamos de una forma tácita e inconsciente desde el momento en que nacimos en esta sociedad. Eh, y lo aceptamos en el mismo momento en el que estamos usando el dinero para cualquier cosa, estamos aceptando esas condiciones. Entonces, no hay que centrarse en el dinero, hay que centrarse en el objetivo final. Si yo, volviendo al ejemplo de quiero ir a la playa, eh, si realmente lo que quiero es pues, disfrutar de una playa maravillosa, con sol, con una arena preciosa, con un mar tranquilo y tal, a lo mejor me estoy imaginando las Seychelles, pero igual no acabo en las Seychelles. A lo mejor descubro o aparece o surge desde que puedo ganar un premio o hasta que unos amigos me invitan a un sitio de costa o lo que sea o tal. O sea, hay muchos mecanismos por los que un deseo se puede manifestar y no hay que tratar de decirle al universo cómo tiene que ser el mecanismo. Simplemente nos tenemos que centrar en el objetivo final, ¿vale? A lo mejor descubrimos que en Mallorca hay unas playas maravillosas, que las hay, que nada tienen que envidiar a las Seychelles. O en lugar de ir a las Seychelles acabo en República Dominicana o en Canarias o en cualquier otro sitio de la costa de incluso el norte de España. El agua estaba fría. También lo está en Canarias, el agua está bastante fría. Y las playas, en las fotos, salvo que conozcas la playa, muchas veces son indistinguibles de cualquier otra playa del Caribe, salvo por las palmeras. Y entonces debemos permitirle al universo que actúe, ¿vale? Y pedir dinero, como he dicho, es un error porque no va a funcionar porque atenta al libre albedrío. Igual que tampoco va a funcionar tratar de influir en otras personas. Es decir, no se puede pedir que alguien me quiera o que alguien te deje de querer o que alguien haga algo. ¿Por qué? Porque es potestad del libre albedrío de esa persona hacer o dejar de hacer, ¿vale? Por eso tampoco funcionan muchas veces estos deseos de tratar de influir sobre el comportamiento o sobre lo que hacen otras personas. Y además, Willy, el dinero
entiendo yo, por lo que yo entiendo por plenitud y abundancia, el dinero no nos da abundancia ni plenitud. Yo entiendo abundancia y plenitud según el estado interior nuestro, ¿no? Porque puedes tener mucho dinero y ser un auténtico desgraciado. Entonces, lo que yo entiendo, que el dinero, como dices, no funciona por eso, ¿no? Porque no nos ayuda en esa evolución. A veces todo lo contrario, nos ayuda a vivir, nos ayuda a adquirir cosas, pero no tiene nada que ver con nuestro crecimiento espiritual. O sea, Yo que queda conozco, claro, no tenemos que pedir nada que afecte al libre albedrío de otras personas, ¿no? correcto. Y, eh, y con lo de pedir, como he dicho, la mayoría de la gente se centra en pedir cosas materiales. Yo conocí una señora mayor que es maravillosa y me contaba que ella cuando reza solo pide tres cosas y siempre pide lo mismo. Pide salud para ella y su familia, que es lo más importante. Luego pide sensatez para saber lidiar con las cosas que pasan en la vida mm, pues de una forma pues sensata y coherente. Y bienestar. Entonces, no pide dinero, no pide cosas, no. Pide poder tener lo suficiente para disfrutar de lo que tiene con buena salud y para poder gestionar las cosas que ocurren tanto a ella como a su familia, pues con sensatez. Y me pareció un ejemplo maravilloso. Aquí hay que tener en cuenta algo que es muy importante, ¿vale? Como tú bien has dicho, Jordi, muchos de estos estados no dependen tanto de lo material que nos rodea, sino de cómo los vivimos y los percibimos nosotros. Entonces, si imaginemos que nosotros queremos pedir felicidad, ¿vale? Pues quiero poder disfrutar mejor de la vida que tengo, quiero poder ser más feliz. Como realmente eso es resultado de un estado interior, la manifestación del deseo pueden ser algo que no nos guste su proceso durante un tiempo, porque el deseo, ¿cómo va a actuar? Es decir, si nosotros estamos aquí en este momento, ¿vale? Y desde este momento nuestra perspectiva es que no somos capaces de disfrutar de la vida, de vivir felicidad o lo que sea, el deseo igual nos va a empujar fuera de nuestra zona de confort, va a hacer que nos pasen una serie de cosas para llevarnos hasta aquí. Porque de repente aquí vamos a tener una perspectiva distinta que sí nos va a permitir disfrutar de la vida, apreciarla más y ser más felices. Este arrastre que nos lleva desde aquí hasta aquí, pues a veces no es del todo agradable, es decir, pues igual implica, me estoy inventando ejemplos, pues cambio de trabajo, que puede ser que a uno pues le despidan o se vaya del trabajo o rupturas en la relación o que pasen una serie de circunstancias que alteran nuestra zona de confort para obligarnos a trasladarnos a otra perspectiva en la que podamos vivir y conectar con ese estado interior que realmente hemos deseado. Entonces, claro, estamos tan influenciados por las películas donde los deseos es hacer así, ¡pum! Y aparecen las cosas como por arte de varita mágica, los Harry Potter y tal, que no nos damos cuenta de que realmente se mueve una maquinaria invisible que es muy poderosa y que afecta a nuestras vidas. Eh, nos puede traer cosas materiales porque en ningún sitio está escrito que tengamos que hacer este proceso en un estado de incomodidad o de dolor o de sufrimiento, sino todo lo contrario. Eh, esa incomodidad, dolor o sufrimiento muchas veces aparecen porque tenemos una tendencia a apoltronarnos en el sofá. Es decir, cuando uno está cómodo, le va todo bien, pues tiende a no hacer ningún trabajo interior, ni ningún trabajo espiritual, ni ningún tipo de trabajo en absoluto. Dice, bueno, ya estoy fenomenal así como estoy, como mucho quiero más de lo que tengo y ya está. En ese momento, pues igual que podemos hacer con un caballo al que se le da con la fusta o con las espuelas, pues nuestro propio espíritu, porque es nuestro propio espíritu, es el que nos va a dar con las espuelas y va a decir, ¡au! ¡Au! ¿Qué me está pasando? Me están pasando cosas
ay, qué incómodo, con lo bien que estaba yo antes. No, porque si tú estás bien, pero sigues haciendo tu trabajo interior y tu trabajo espiritual y mantienes tu integridad y coherencia interior, no tiene que desaparecer ese estado de bienestar. Pero cuando tú te desvías del camino, entonces hay que estar dándote toques porque al final es, por desgracia, es la incomodidad y el dolor, pues uno de los mayores motores de la evolución interior del ser humano. Claro, porque entiendo yo, Willy, como bien estás explicando, que según el deseo que pidamos, se nos va a conceder o no, según el estado de evolución nuestro en el que estemos. A unas Pues, personas les llega antes y a otras después. Por eso decías, entiendo yo, que muchas veces hay que salir de la zona de confort y vivir experiencias que nos ayuden a evolucionar. O sea, pedir un deseo no es jugar a la lotería. Mira, me siento en bueno, casa y espero a que se me conceda. No, no, porque estamos en este plano precisamente para evolucionar, para pasar una serie de pruebas, entre comillas, de para hecho, tú sabes conectar con nuestro ser, ¿no? Y para llegar al ser no se llega así como así, sino que pasamos, como tú dices, diferentes etapas, recibimos golpes, vivimos experiencias positivas, vivimos experiencias negativas, momentos de incertidumbre, todo eso forma parte de nuestra evolución. qué irónico, tú que has mencionado, por ejemplo, lo de la lotería, ¿vale? Que se supone que es como un ejemplo claro de se me han cumplido los deseos. No estudio a 10 años, de 10 a 20 años después, de gente que le ha tocado la lotería en plan a lo bestia, eh, cercano al 80%, no sé si incluso más, se ha convertido aquello en una maldición en sus vidas. Claro, Entonces, que hayan ganado la lotería ha supuesto que han acabado discutiendo y rompiendo con todos sus amigos y familiares. Obviamente han dejado de trabajar, se han apoltronado en el sofá, les han acabado perdiendo el dinero en inversiones y en negocios que no sabían gestionar. Eh, Obviamente es un proceso que tarda años en función de cuánto dinero te ha tocado, pero, pero es muy interesante cómo esto que se celebra y este motor de que todo el mundo que juega a la lotería, y luego hay muy poca gente que ha sido capaz de gestionar bien ese regalo que ha recibido. Para muchísimas de las personas, aquello se acabó convirtiendo en una maldición. Y hay claro. historias tremendas, muy Tremenda. interesantes. Es lo que decía antes, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Que el dinero no aporta la abundancia, la plenitud interior, ¿no? Muchas veces, Sí. como ahora comentas, todo lo contrario, ¿no? Bueno, Mira, pero sí es importante, o sea, no hay que olvidar que vivimos en un sistema, claro, ¿no? Evidentemente, necesitamos dinero para vivir. claro, y hace falta suficiente nivel de dinero y de cosas materiales para poder desenvolvernos bien o cómodamente en la Pero vida. claro, Porque Willy, si aquí no venimos, a este plano a ser el más rico del cementerio. Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? no, Es lo que tú dices, sí, necesitamos el dinero para vivir, pero ¿qué hay detrás de nuestra existencia? ¿Qué hemos venido a hacer aquí, no? Es las preguntas que nos hacemos correcto. muchas veces. Y Venimos ahí a una evolución, no a ganar dinero y a morir no, venimos a una evolución. Entonces, el problema está a ver, se puede tener dinero y hacer la evolución también, ¿eh? No son cosas que vayan por un lado, no, no. Pero estamos va, hablando de casos que te encallas ahí con el dinero, pides dinero y dinero y te olvidas de tu evolución. El dinero llegará porque tenemos que vivir, tenemos que ganar dinero para pagar el alquiler, para pagar la luz, etcétera, ¿no? Pero la, cuando pedimos un deseo tiene que ser algo que concierne a nuestra evolución interior, como hemos venido diciendo en esta maravillosa entrevista. claro, la clave es lo que estaba comentando, es tener el dinero suficiente. La clave está en qué es suficiente. Es decir, como decía bueno, no recuerdo ahora que lo decía, pero si era japonés o hindú o sufí, pero decía que por mucho dinero o mucho que tengamos, al final la comida que es sana es la que cabe en un cuenco. Más allá de eso, o sea, en nuestras manos así, más allá de eso realmente es gula. Para dormir, da igual si dormimos en un saco de dormir en la playa o en una mansión, realmente para dormir necesitas un espacio de
2 metros por un poco más de 1 metro, que es lo que dice, con que eso sea cómodo, tú tienes confort. O sea, tú Claro, tienes que concentrar que tu confort esté en esos 2 metros por 1 metro, que es donde te tumbas a dormir. Que duermas ahí abrigado, a gusto y ya está. Y luego, pues para sentarte, leer o lo que sea, pues también necesitas pues, un buen sitio. Todo lo demás empieza a ser más o menos accesorio. Entonces, la clave es aprender a qué es suficiente para que estemos a gusto y escapar de todas estas trampas de consumismo que son tremendas y además están muy bien diseñadas, que nos atrapan en comprar, comprar, consumir, claro, claro. Es lo que ¿vale? tú has dicho, son trampas. Es que realmente son trampas para nuestra evolución, para que no lo consigamos. Es que es así, lo has clavado. Son trampas que nos encontramos en el camino. Hay que saber distinguir y tener lo necesario, ¿no? ¿Qué es lo que necesito? Tomarlo, evidentemente. Pero todo lo demás que nos contamina y nos desvía de ese camino hacia el ser, todo eso hay que saber discernir y sacarlo de nuestras vidas, porque si no nos perdemos. Es Claro. cuando nos perdemos. En la web de nombrededios.info, en la sección de invocación, ahí está todo esto más o menos explicado. Maravilloso, maravilloso. Alguien se preguntará, bueno, pero el poder del nombre de Dios entonces tiene relación con la ley de la atracción o son dos cosas diferentes. Es exactamente lo mismo, toda la ley de la atracción, el secreto, todo esto son formas de llamar a una misma herramienta que se puede manejar de una forma pues más eficaz o menos eficaz, pero todo se basa en lo mismo, todo está estructurado en función de esta matriz y del nombre de Dios. Lo que pasa es que cada uno le pone un nombre y las modas hacen que ese nombre se extienda pues de una manera, ahora pues se llamará eso, la ley de la atracción, el secreto o lo que uno quiera. Apuntas, Willy, que nuestra realidad no es solo física, también es mental y emocional, como nos has dicho. En este sentido, cualquier cambio debe ocurrir en tres niveles, como nos has venido a decir. A nivel físico, a nivel de pensamiento y a nivel de corazón, y generarse desde lo espiritual. Asimismo, el poder nace de Dios, Él te lo regala cuando se lo pides y para activarlo has de pronunciar el nombre de Dios, ¿no? En este contexto, Willy, en la Biblia se nos dice, como bien nos has comentado antes, que el nombre de Dios es Yahvé. Pero ¿cómo se pronuncia el nombre de Dios? ¿Nos lo puedes contar o lo dejamos que lo descubran en tu libro, no? ¿Hay que utilizar el idioma universal de tu novela, que tu novela explica en detalle para poder pronunciar el nombre de Dios? A ver, como he dicho antes, el nombre de Dios eh, es una fórmula, es un conjuro, entonces no se pronuncia como estamos pronunciando ahora estas palabras que se escuchan. Es cuestión de combinar, como he dicho, como tú bien has dicho, pues acción física con mental y emocional. Cuando tú te comunicas con los animales no entienden nada de lo que tú estás diciendo. Hola, bonito, ven aquí, no sé qué, siéntate. Si acaso pueden aprenderse alguna orden, que lo hacen por cariño hacia ti, que cuando les suena esto, hace más o menos esto, pero no es porque lo estén entendiendo. Lo que el animal sí entiende es tu energía, tu lenguaje corporal y tu intención. Y ese es el idioma con el que nos comunicamos con el universo y cómo se pronuncia el nombre de Dios. Entonces, cuando hablo del cuerpo, estoy hablando al final de actitud, ¿vale? Todos hemos visto en las películas, pues como el mago que invoca siempre entra en una actitud y en un estado eh, que es desde esa actitud del cuerpo, desde la que se manifiesta su poder. Eh, no sueles ver a un tío tirado en la cama con un cigarro creando un gran conjuro de invocación de lo que sea, ¿vale? Y luego lo que he dicho, que hay que definir muy bien las cosas mentalmente. Ya hemos mencionado cómo hemos comentado
pues como eso tiene truco, la forma en la que formulamos a veces usando negativos o el futuro, los condicionales en lugar del presente, hay que tener cuidado cómo se formulan los deseos y cargarlos de emoción, de sentimiento. Y Claro, esa realmente es la clave. Y luego creérselo. claro. Creérselo y es la Y forma de crear y que se haga realidad. Bueno, vamos a dejar que nuestros oyentes, Willy, se adentren en tu maravillosa obra porque hay cantidad de conocimiento, cantidad de claves, ¿no? Hablas del número, por ejemplo, 216. La Cábala considera que el nombre completo de Dios se esconde en el número 216 y que un gran misterio protege la pronunciación de este nombre. Hablas también en tu obra de que el nombre de Dios suma cabalísticamente 26. Ahí hay mucha información detrás muy interesante, ¿no? Que vale la pena descubrir. También hablas de que el nombre de Yahvé combina energía masculina y energía femenina, ¿no? Apuntas que en esta matriz de números que compone el nombre de Dios subyace la estructura de la misma realidad, que esta matriz numérica que expones en tu libro Los versos de Pandora, que describe, como decimos, el nombre de Dios, y que las distintas interacciones de esta matriz componen el mismo lenguaje de la creación. O sea que las cifras, de alguna manera, de esta matriz que has descubierto, Willy, y que podemos encontrar en tu obra, podríamos decir también que representan líneas de energía, porque todo es energía. a ver, para el tema de la matriz yo lo que recomiendo es ver el documental porque visualmente se explica bastante bien y luego si alguien quiere profundizar, pues que se lea, por ejemplo, el libro de la firma de Dios o si realmente se quiere meter en un trabajo de iniciación, pues Los versos de Pandora, que es una novela además súper entretenida y en la que se aprende mucho porque se explica de todo. El tema de las líneas de energía y de los números, ya adelanto que va a ser otro documental que voy a hacer porque se entiende mucho mejor visualmente. También está explicado ahí en la web y es lo que permite darle un sentido al significado de los números, ¿vale? Y es ese significado de los números el que a su vez luego nos permite interpretar y darle un sentido pues, tanto al ser humano, al sentido de nuestra existencia y a muchas otras cosas que he explicado aquí. Bueno, uno se da cuenta aprendiendo de ti, Willy, que hay muchas más cosas detrás de los números de lo que uno pensaba. Hay Sí. allí una energía y una funcionalidad, al menos para mí, desconocida hasta ahora. Vamos a dejar, Willy, que la gente se adentre en tu obra, que vea tus documentales, el documental y los links que tenemos aquí debajo, que vais a acceder todos directamente al documental de la firma de Dios, donde está expuesto visualmente magníficamente y explicado magníficamente, y lo vais a entender. Vamos a dejar también que nuestros oyentes, espectadores, internautas practiquen estas claves que hemos dado hoy. Willy, cómo pedir nuestros deseos. Vamos a practicar y muchísimas gracias por las herramientas que nos has dado, ¿no? Pero para finalizar, Willy, ¿cuál es para ti el sentido de la existencia del ser humano? Eh, Vaya pregunta. no, vamos a ver. Hay que tener en cuenta que, como he dicho al principio, estamos formados por tres partes, ¿vale? Nuestra parte física, nuestra parte mental y nuestra parte emocional. Y no hay una que tenga un peso más específico que la otra, aunque parezca que quizá el mundo intelectual tiene un peso gigantesco en nuestro mundo actual. La conciencia nace el resultado del equilibrio de estos tres elementos que son la esencia, componen la esencia de nuestro ser. Pero no se trata simplemente de desarrollar nuestra conciencia interior, sino que todo eso que desarrollamos interiormente debemos manifestarlo en el mundo. No vale de nada ser un eremita, un iluminado. Buda, cuando consiguió la iluminación, su gran reto y su gran debate no fue haber conseguido la iluminación, sino decir, ¿y ahora qué hago? He llegado hasta esto, he resuelto el misterio, eh, ¿y qué hago? Ya me puedo ir porque he cumplido mi misión, pero su reto es
me quedo aquí y voy a tratar de compartir esto, aunque ¿cómo puedo hacer para compartir algo que es experiencial? Pero bueno, aún así lo intentó y, y no hay más que ver todo el movimiento que se ha creado en el mundo entero pues a raíz de esta decisión. Entonces, no obviamente a ese nivel, pero cada uno de nosotros debemos tratar de eh, esa conciencia que vamos desarrollando, resultado del equilibrio de estos tres elementos, manifestarla en el exterior. Eh, Compartirla con nuestros semejantes, con la forma en la que nos desenvolvemos en el mundo. Y es este impacto que desarrollamos en el mundo exterior lo que va a marcar nuestra contribución, nuestro granito de arena a ese gran engranaje del universo y que incidentalmente va a determinar cómo cumplimos el contrato de nuestra alma o el karma, como queramos llamarlo. Qué bien, fantástico. Todos tenemos una misión que desarrollar, no hay nadie más que nadie. Lo importante es encontrarla, ¿no? Como tú dices, ¿no? Y compartirla con los demás, porque en ese momento que tú compartes, esa energía se expande y también se te retorna a ti mismo, ¿no? Compartes, es como el amor, ¿no? El amor es la energía más fuerte del universo, ¿no? ¿Qué mundo diferente sería si la energía del amor reinara en este mundo, ¿no? Que muchas veces vemos que es oscuro. Pues es lo mismo, ¿no? Qué importante es eso. Bueno, Willy, felicidades por tu obra, Los versos de Pandora, de la editorial Colima. Felicidades por tu trabajo, por tus investigaciones. En tu obra, como hemos dicho, podemos aprender a retomar el control de nuestro ser, a recuperar nuestro poder y a cambiar la realidad. Analizas también en tu obra cómo y por qué los seres humanos tenemos la capacidad de crear nuestra realidad y las reglas o leyes que permiten que esta capacidad o don funcione o falle, claro, según, ¿no? En la entrevista ya hemos dado unos parámetros de lo que depende de que falle o no falle, ¿no? Que se nos sea concedido o no, ¿no? Vamos a practicar, vamos a seguir evolucionando a partir de tus herramientas, de todo lo que nos has proporcionado en esta maravillosa entrevista. Muchísimas gracias, Willy. A ti, Jordi, y cuando quieras repetimos. Pues por supuesto, porque en tus libros, vamos, podemos hacer Sí, hay mucho infinidad de material. programas, ¿eh? Pero vamos a pedir a nuestros oyentes, a los internautas, que lean tu libro porque entenderán y ahí encontrarán infinidad de información y claves para el desarrollo interior y espiritual. Willy, un abrazo fuerte y hasta pronto. Muy bien. Hasta Muchísimas siempre. gracias. Hasta siempre, Willy.